Lo mejor que podemos hacer como sociedad es que tanto pesar se vuelva fuerza e impulso para construir el futuro de nuestro país. Con diversidad y sin divisiones irreconciliables. Cuidemos a la Argentina. Cuidémonos entre todos y todas. Juntos y juntas derrotaremos a la pandemia. Recorramos unido ese camino. Cuidar, recuperar, reconstruir. Así podremos mirar el futuro con memoria y también con esperanza. A mí me gustaría, digamos, leerles un tuit de Mario Negri, después hacer un pequeño comentario, pero me gustaría primero el tuit para que se entienda bien lo que quiero decir. Un audio de Mario Negri para que se entienda bien lo que quiero decir. Escuchémoslo, a ver. Usted imagine que el impacto que produce, la cantidad de muertos son muchos, por eso puse 142 Malvinas, sí, porque va a cargar sobre la espalda de los argentinos, sobre todo, pero sobre el gobierno, aunque se lo quiera sacar, es interrogantes. Allá murieron 650, acá vamos a llegar a 100.000 pronto. Creo que quisieron evitar el efecto del golpe de los 100.000 que van a sonar como un estruendo, pero que en realidad llevará durante los años, pasen los gobiernos que pase. Y también hay un Twitter de Jorge Enríquez que está muy enojado. Patético intento del gobierno nacional de lavar sus culpas en la tragedia de más de 90.000 muertos mediante un acto fascistoide, que es una burla a los argentinos. Necesitamos vacunas no puestas en escena, montadas sobre el dolor y el luto. Con los muertos no. Bueno, si escuchás el mismo mensaje de Alberto Fernández por cualquier otro presidente del mundo, entendés que es una pandemia que nos afectó a todos. Y esto lo que voy a hablar es sin ideas políticas, sino una bajada política. ¿Es de político de cuarta de miserable hacer este tipo de comentarios? Es ser realmente un verdadero miserable. Es jugar con la paz de la Argentina. Es jugar con los muertos. Es ideologizar la tragedia y la pandemia. Es, digamos, lo más bajo que yo he escuchado y he leído políticamente hablando. Es realmente de miserable. Si no aprendemos a levantar el tono de la política, pobres políticos los argentinos, pobre la partidocracia argentina, pobres, van a ser paupérrimas las elecciones que vamos a tener en el mes de noviembre, porque así no se hace política. Esto es de una bajeza intelectual enorme, es de una bajeza repudiable por todos lados. Más allá que sea Alberto Fernández, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Fernando de la Rúa, Carlos Menem, Alfonsín, Duhalde, no. Política se hace de otra manera. Política se hace de otra manera, porque todos ellos saben, por eso son miserables, porque todos saben lo que se han retrasado las vacunas en el planeta. En el planeta. ¿Saben cuántas vacunas habría que producir para eliminar la pandemia? Más de 50.000 millones de vacunas, de dosis. Más de 50.000 millones de dosis. No existen laboratorios en el mundo que puedan producirlas en por lo menos un año. No existen. Hay países que no recibieron una vacuna, ni una. Entonces, es de miserable, porque estás jugando con los argentinos, estás jugando con la paz. Estás provocando un caos y una violencia que es la peor solución. Estás buscando el que se vayan todos. Y ahí te estás equivocando y eso no es actuar políticamente. Eso es actuar con una bajeza y con un nivel de miseria espantoso. Sí, y permitime sumar, Gallego, que excede lo político, quiero decir. A ver, no lo digo con intención de ofender, pero para encontrar algún calificativo hay que ser bastante mal parido para poner en responsabilidad de una persona, en este caso del presidente de la Nación, como vos bien decías, cualquiera hubiese sido el presidente o una presidenta, hacerlo responsable directo de las 90.000 muertes es realmente de seres, más allá de su actividad política, que no pueden evidentemente mostrar muchos valores en defensa de la vida, porque en todo caso
si uno quiere buscar responsabilidades y no culpabilidad directa de las muertes, pero sí responsabilidad, está precisamente en la oposición, que generó sistemáticamente los hechos. ¿Para qué? Para generar un hombre y una mujer que sean anticuarentena, que no cumplan con los cuidados, que pongan en discusión la vacuna, que desconfíen de la vacuna. Yo me pregunto, en todo caso, ¿quién generó mayores condiciones para que haya más contagiados y en todo caso más fallecidos? Un gobierno nacional, el presidente de la Nación, que avanzó con políticas de cuidado, que hizo los convenios para que las vacunas lleguen, o lo generó más una oposición que decía que la vacuna era veneno y que te convocaba a que no te vacunes. O cuando convocaban a la quema de barbijos, actores, gente de la oposición, dirigentes políticos. ¿Quién generó más daño? Generó más daño un gobierno nacional que buscó, insisto, la protección, las medidas de cuidado, evitar, por ejemplo, que se vaya a la escuela en la ciudad de Buenos Aires cuando los contagios crecían, o generaron mayor posibilidad de contagio Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta cuando, pese al crecimiento de los casos, convocaban a las escuelas. Entonces digo, no solamente hay una manipulación, y me suma a lo que vos decías, Antonio, de la palabra, del dolor, además, ¿no? Porque si hay algo que ha demostrado la derecha cuando gobernó siempre, en la historia al menos de nuestro país, es que nunca tienen como límite el cuidado de la vida del otro, de la vida ajena. No tienen como parámetro, digamos. No les importó nunca precisamente que las políticas que lleven adelante generen desigualdad, mortalidad por causas evitables. Entonces, que ellos ahora se pongan en defensa de la vida, pero además, como dice Negri, que la historia lo cargará al presidente, estoy usando palabras mías, pero es el sentido de lo que manifestó el diputado, que de por vida cargará con esto, realmente es, insisto, excede lo político, habla de seres humanos que evidentemente tienen poco para mostrar precisamente de humanos. Por eso yo digo, es importante que desde estos lugares, la sociedad misma, exija elevar el nivel del debate. Porque si el debate va a ser así, por Twitter o por radio, con radios amigas, diciendo cualquier disparate y está todo bien, me parece que es un gravísimo error. Hay que empezar a elevar el nivel del debate y exigir que se eleve el nivel del debate y que sea un debate serio sobre datos, sobre bases serias y sólidas, con información, no con deformación. Es fundamental que esto pase, porque vamos a tener entonces una campaña política donde vamos a ideologizar el COVID, se va a partidizar absolutamente todo, se va a partidizar la vacuna. Me parece que la Argentina necesita un debate de otro nivel, en otro nivel. Si la Argentina debate en este nivel paupérrimo, pobre país, pero pobre país. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Galaico, muy bien. Agustina, a todos ahí. He visto el dolor que te provocaba estas declaraciones de Negri y otras que se dan en el ambiente político. Se está jugando de la manera más baja. Te digo que lo que manifestaba, puesto en Telespectador, me aliviaba. Ojalá que muchas veces consigamos eso con la gente de C5N, porque es tanto lo que se debe sufrir cuando tenés una cosa acá, un dolor, una bronca, un fastidio. Negri es un payaso, pero Negri habla en nombre del radicalismo, habla de la política de la Argentina. Patricia Bullrich, Carrió, son todos impotables desde el punto de vista ético, y sin embargo tienen un enorme poder porque ellos son los que le dan títulos a los diarios, los que alimentan toda esta historia de mucho dolor, porque ya es un desastre lo que han hecho con la política y con la vida, porque ya no se trata tan solo de la cuestión ideológica, hay algo humano, algo muy feo, que se están permitiendo, y uno no sabe de dónde sacan fuerzas, porque la verdad, todos queremos presentarnos ante los demás como personas de bien, como personas cuyo raciocinio, cuya calidad y sensibilidad es buena. Todos tratamos de hacer una buena figura. De alguna manera es lo que esperamos de los demás, pero ante eso nosotros mismos nos exigimos. Esta gente no. Lo que vos mencionabas que ha pasado hoy, con toda esa indignación en la que yo veo que nos estamos quedando sin palabras. Gallego, no tenemos manera de poner en el lugar exacto una palabra que simbolice qué es lo que queremos decir en el dolor que esta gente provoca. Así que quería decirte que todo lo que manifestabas a mí, puesto en Telespectador, olvidado, y que después al ratito puedo ser protagonista de un ratito de televisión, lo mucho que me aliviaba lo que estabas diciendo. Te agradezco mucho. Lo que pasa es que hay momentos que uno no tiene que permitir que esto pase.
porque es de un nivel tan bajo, es tan bajo, tan miserable, porque está jugando con la vida de millones de argentinos, está jugando con la vida, es la vida y la muerte. Estás hablando que, ¿cómo vas a echarle la culpa a determinado, no importa cómo se llame, porque murieron personas de su país por una pandemia? O sea, ¿te das cuenta que es una locura? Hay que fabricar 50.000 millones de dosis de vacuna, o 25.000, que es la mitad. ¿Cuánto tiempo creen que puede un laboratorio en producirlas? 2 meses, 3 meses. Es un disparate, es un disparate. En Europa no se les ocurriría endilgarle a Macron o a Merkel. Y Macron y Merkel tienen un poquito más de responsabilidad, sin quererlo, porque ellos fueron tomados más bien por sorpresa cuando la primera aparición del coronavirus. En cambio, en la Argentina, como se tuvo la experiencia europea, se adoptaron medidas que fueron extraordinarias, que salvaron muchísimas vidas ya desde el comienzo. Pero en fin, todos los días la lucha es terrible. Vos hablas de Negri. Negri es un stand-up de la medianoche en el Paseo La Plaza, con 2 o 3 más de los que hablan desde la oposición ya son cómicos que no resisten análisis político. Pero los medios de comunicación hacen a la cultura, hasta la educación de la gente. Y mirá lo que hace el diario Clarín todos los días. No solamente todos los días, todo el día, las 24 horas de sus salidas en los 300 canales que se robaron, mi querido Antonio, con el fútbol y con lo que fuera, que vienen de la historia tenebrosa, con las manos pegoteadas de sangre de la historia de papel prensa. Y sin embargo, no ceden un palmo en la actitud que tienen. Todos los días dicen algo que es ridículo y todos los días insisten. Pues fíjate ahora la campaña que han lanzado porque se cierran un poco las fronteras, pueden entrar 600 personas. Entonces, exacerban el supuesto fastidio de la gente, incluso los que no tienen familiares afuera, ni hablar los que tienen a alguien que tiene que volver, pero que sabe que se fue en un tiempo difícil. Siempre hay un integrante de nuestra familia que está viajando, que tiene que ir, volver, y sabe a lo que debe atenerse. Pues ahora, en el título, no sé si lo tenés ahí a mano, lo estamos viendo. El título de hoy, Agustina, ¿me lo decís? Limitan la entrada de argentinos y advierten por miles de varados afuera. Advierten por miles de varados, es decir, acá el problema es que la Argentina toma medidas que le están complicando la vida a la gente. Caramba, con este gobierno, no pega una. ¿Qué hacen? ¿Por qué cierran la frontera? Ahora, ¿qué pasa en el mundo? Miren este otro título de esta tarde, de página 12. ¿Qué pasa en el mundo? Vamos a leerlo también, Agustina, por favor, generosamente, como siempre, para que yo no tenga el problema del delay. Lo que hoy se sabe sobre el cierre, las restricciones que hay en el mundo entero. Casi todos los países del mundo tienen restricciones en sus fronteras por el coronavirus. Al día de hoy son 113 los países que tienen sus fronteras abiertas con determinadas limitaciones. Exigen, por ejemplo, que los viajantes cuenten con pauta completa de vacunación y o con resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos de COVID-19 y que se sometan a una cuarentena a su llegado en algunos casos. Muy bien, vos te acordarás, Agustina, que la semana pasada comentábamos con entusiasmo, porque todo lo bueno que pueda ocurrir en el mundo, así como todo esto tan complicado nos afecta, lo bueno nos da ilusión de que, bueno, estamos caminando hacia un sitio donde al final vamos a encontrar la famosa luz a la salida del túnel. Y decíamos, Nueva Zelanda y Australia han hecho una burbuja, viajan de un país al otro, son países que tienen una conexión muy especial. Una semana duró. Mirá lo que pasa ahora. Leamos, por favor, Agustina, Antonio, lo que ahora ocurre entre Australia y Nueva Zelanda. ¿Lo tenemos? Información de hoy, lo leemos del Tiempo. Nueva Zelanda suspende su burbuja aérea con Australia. El ministro neozelandés encargado de la lucha contra el COVID-19, Chris Hipkins, declaró que esta suspensión daría a los responsables el tiempo de prever medidas para tomar esta burbuja más segura, como por ejemplo la necesidad del test de diagnóstico antes de la salida para todos los vuelos entre los dos países. Entonces, cuando hablamos de Negri o de otros personajes de la política, tenemos que mencionar siempre lo que los medios de comunicación nos están haciendo. ¿Por qué exacerbar lo negativo? Lo que en realidad tendría que invitarse a la gente a pensar, está bien, nos están cuidando, toman esta medida
que no es para nada popular, toman esta medida porque nos están cuidando, tienen el coraje de cuidarnos. Cuando a veces se habla, el otro día una colega me hablaba de lo que son las actitudes políticas de la oposición y por ahí te suman del gobierno. Digo, ¿cuál es la actitud política del gobierno si el gobierno lo único que ha hecho es tener que enfrentar esta campaña en contra? Y por supuesto, muchas veces ha tenido que ser piantavotos, porque cuando vos le exigís a la gente responsabilidad, algunos se te enojan y esos trabajan sobre eso. En consecuencia, hoy ese título también es miserable. Y estamos hablando de un medio de comunicación que vive de pautas, en parte, de pautas que tiene que darle el gobierno, y si no se las da, lo trituran millones y millones de pesos al bolsillo de Mañeto y de toda la cúpula de Clarín, para que después destruyan el país, porque ellos tienen interés de que sea otro el gobierno. Y mientras tanto van a pegar y van a pegar todo el tiempo. No quieren este gobierno. Hace un año y poco que gobierna, no lo quieren. Y entonces actúan de esta forma mafiosa, extorsiva, con la que se comportan todos los días. Y la situación es grave. Escuchen a Anthony Fauci, el hombre fuerte de los Estados Unidos en esta materia, lo que tiene para decir. ¿Por qué piensa que la variante Delta es la amenaza más grande que estamos enfrentando? Primero, se propaga más eficientemente que el virus que había estado circulando previamente en Estados Unidos. Número dos, tiene el potencial de provocar una enfermedad más severa. Esa variante particular se ha convertido en la predominante, más del 92% en Inglaterra. En este momento, en Estados Unidos, tenemos un 20% y está aumentando. La vacunación funciona muy bien contra esta variante. La gente vacunada va a estar bien. La gente que no se ha vacunado aún es la que nos preocupa más. De buenas noticias y malas noticias. La buena es que se sigue vacunando, que las vacunas son eficaces, que las vacunas están dando un resultado extraordinario en todos lados. Por supuesto, también aquí en la Argentina. Y la mala noticia es que el virus ataca de otra manera, como si tuviera un enemigo que tiene ejércitos que están esperando atrás del monte para que cuando fracasa o empieza a fracasar el primer envío de la infantería, vienen con la caballería. Todo el tiempo es así. Y el mundo está descubriendo esto todos los días. Los científicos están tratando de entender qué es lo que pasa, qué es lo nuevo. Y cuando consiguen un éxito, inmediatamente les viene otro problema. Se vive en ese ambiente. No pueden comportarse con esta forma tan despectiva hacia la verdad y lo que le puede servir a la humanidad, en este caso a la Argentina. Y después están los insensatos, los livianos, personajes como Macri. Tendría que estar cuidándose porque estuvo con gente este es grupo de riesgo. Se va de viaje. Ese verano en Europa, la reposera de Córcega, qué sé yo, inventará que va a hablar de libros en verano, donde no juntás en este momento, o por la pandemia, o porque todo el mundo se va de las ciudades. Tendrá que ir a los balnearios a presentar el libro. En Europa, imagínate la expectativa, qué sé yo, en Nápoles, viene Macri a presentar el libro. Y la gente que se tira a la estación o al aeropuerto para esperar y deme el libro, por favor, acá uno, acá. Es un disparate. Una mentira, por supuesto, que va a hablar del libro. Va de vacaciones, va a pasárselo bien, tiene derecho, pero resulta que es un personaje de riesgo. Y un personaje que está metido todo el tiempo en la discusión, como si a él le importara lo que nos pasa, como si los otros fueran interesantes, importantes para él. Bueno, en esta salida no hubo más remedio que recorrer el camino de todos estos personajes. ¿Qué se va a hacer? Tiene razón Kreplak para terminar en lo que dice pensando el Macri. Calza con estar vacunado para evitar los cuidados de la pandemia. A mí lo que me preocupaba es que él es contacto estrecho. Yo creo que lo sabía, pero que no tiene mucho apego por las cuestiones sociales y mucho apego por entender del otro. La gente que se va de viaje en una pandemia tiene que cumplir el reglamento. Nosotros fuimos a las casas, hicimos un trabajo de auditoría en domicilio y encontramos cerca de un 30% de violación de la cuarentena. Claro. Es mucho. Volvemos dentro de un ratito, Antonio, Agustina, con mucho gusto. Estimado amigo, en un ratito volvemos de nuevo, dale. Un abrazo grande. Fer. Estaba pensando mientras escuchaba a Víctor Hugo y retomando tu análisis con respecto a los dichos de Negri. Fijémonos una cosa, Bolsonaro en Brasil está llevando adelante un genocidio. Y uno dice, ¿por qué responsabilizamos a Bolsonaro del más de 500.000 de muertos en Brasil?
y no a Alberto Fernández. Porque Bolsonaro convocó a la desobediencia civil. Bolsonaro le saca los barbijos a los niños en un acto, intencionalmente. Bolsonaro llegó a decir que lo de la gripecinia, llegó a detestar la vacuna, hizo toda una campaña del no cuidado. Hubo una gestión del Estado, en el caso de Bolsonaro, ¿para qué? Para precisamente generar el desorden, la desobediencia civil, y estos son los resultados de la cantidad de muertos en Brasil. Sin embargo, para la derecha argentina, Bolsonaro no es cuestionable. Allí en Brasil hay libertad. ¿Por qué? Porque no hay un gobierno que les pone restricciones. Y ahí está la contradicción, que en realidad no es una doble moral de la oposición de este país, porque la oposición a este gobierno o la derecha en la Argentina no tiene una doble moral, son directamente amorales. Quiero decir, no conciben ni la moralidad como un escenario para discutir y para pensar. Entonces digo, me parecía un ejemplo para traer a partir de lo que claramente expresaba Víctor Hugo, ¿no? Digo, no tienen límites, no encuentran nada, pero lo que aquí tienen como argumento para responsabilizar a una persona, sea cual sea, en este caso el presidente de la Nación, cuando miran Brasil no lo consideran, no lo tienen en cuenta. Pero allí sí, en Brasil sí hay un genocida que convoca a la muerte.